menos los funcionales y los obstructivos, y la gran mayoría, y actualmente con mayor intensidad por el ultrasonido, son pequeños. Y la gran mayoría de estos también a la vez, pues serán seguramente benignos, pero eso es lo que tenemos que definir, si es o no cáncer. Para esto, nuestro diagnóstico clínico, o sea, el que hacemos preguntándole al paciente y explorándolo, desafortunadamente tiene muy baja capacidad diagnóstica. De hecho, el único dato clínico que puede orientarte, no es diagnóstico, pero puede orientarte, es que el paciente se acompañe de ganglios, teniendo en cuenta que los nódulos tiroideos por tiroiditis de Hashimoto y otras condiciones infecciosas pueden también hacerlo. Por lo tanto, se requieren de estudios paraclínicos para poder estudiar adecuadamente y decidir si un nódulo tiroideo es o no de cáncer. Y para esto enumeré aquí 6 pruebas diagnósticas. No es que en ese orden se tengan que utilizar, simplemente es lo que existe en el mercado para poder definir esto. Sin embargo, el punto inicial siempre es, ¿le hago una biopsia o le hago un ultrasonido? Probablemente en los servicios quirúrgicos, la mayoría de los cirujanos, por nuestra orientación y desde un comienzo, seguramente hacemos un estudio pues, discretamente molesto para el paciente, invasivo, y los clínicos, que son la mayoría que reciben por primera vez un nódulo tiroideo, seguramente harán preferentemente un ultrasonido, un estudio menos invasivo, menos molesto, y en base a eso definir. Y este círculo siempre ha estado. ¿Qué hago primero? ¿BAF, ultrasonido, los dos, etcétera? La realidad es que en todos los consensos internacionales, aquí pongo el europeo, el americano y el latinoamericano, se ha terminado definiendo que primero hay que hacer un ultrasonido. Y en base a ese, tal vez definir o no si se tiene que hacer una biopsia por aspiración. El ultrasonido, que inicialmente nos servía exclusivamente para saber si un nódulo era sólido, quístico o mixto, finalmente, al paso del tiempo, fue tomando y se fueron identificando características de ultrasonido que hacían que pudiese ser tal vez que diferenciara entre benigno y maligno. Tal así como la presencia del halo, que decía que era benigno, contra de un halo de seguridad, incluso se le llamaba, contra no tenerlo. También la ecogenicidad, esto significa qué tanto rebota el tejido que está en el nódulo. Hipoecogénico es más maligno que cuando no lo es. Se refiere a que el nódulo es hipoecogénico en relación a la ecogenicidad del resto del tejido. No así cuando es hiperecogénico, este es más fuerte que el resto del tejido, es más benigno, o no se sabía cuando es isoecogénico. Son detalles que se ponían. La presencia de microcalcificaciones siempre se ha manejado como situaciones claras de presencia de cáncer, que pueden ser como estos, como los que vimos, como estos puntitos, o en forma de anillo o alrededor de todo el nódulo tiroideo, que también se le llaman como de huevo duro. La vascularidad interna, ya sea medida por Power Angio o por Doppler, y también la característica que en un corte transversal sea más alto que ancho. Aquí lo vemos con las medidas, mucho más alto que ancho. Esas serían, digamos, como características que le dan malignidad. También la presencia de márgenes irregulares, si ven, este es un margen perfectamente delimitado y este no hay, e incluso la infiltración, como se ven aquí, este es el borde de la tiroides, aquí ha roto y ya está infiltrando músculos pretiroideos, también como datos de malignidad. Y así se hicieron un sinnúmero de trabajos y de guías y TRATs, etcétera, pero que tenían un punto de quiebre, que es el hecho de que siempre fueron generados sin estándar de oro histopatológico. En consecuencia, la biopsia por aspiración, como sabemos, tiene 6 resultados y de esos solo 2 son definitivos. De tal suerte que siempre tiene este problema de vías,
Y en consecuencia, cuando uno analizaba cualquier artículo como es este, que tenía hallazgos histológicos, te dabas cuenta que casi una cuarta parte de los nódulos que por ultrasonido decían que eran benignos, finalmente eran cáncer. Es así que pasado el tiempo y estas discusiones, salieron estos ya 4 metaanálisis que analizaron cada uno de los datos de estas características ultrasonográficas, encontrando poco valor diagnóstico en cada uno. Y si ustedes ven, por ejemplo, en este, ninguno de los datos logra ser por sí solo diagnóstico, ya sea microcalcificaciones, la ecogenicidad, la vascularidad, márgenes irregulares. De tal suerte que estos metaanálisis que buscaron en toda la literatura, terminaron todos claramente diciendo que no existe un solo dato de estos por ultrasonido por sí mismo o en conjunto que pudieran diferenciar entre cáncer y no cáncer. Por lo tanto, en el 2015, y esto sí es a mi juicio, yo creo pensar que así fue, obligó a la Asociación Americana de Tiroides a hacer una reingeniería de estos patrones de ultrasonido, evidentemente por personas completamente expertas en ultrasonido. Y crearon esta nueva clasificación de patrones que establecen un riesgo de malignidad, incluso, si se dan cuenta, con un porcentaje específico, que va del menos del 1 hasta más del 90%. Y a esto le agregaron, lo pusieron en su alfa, en su proceso de decisión, en su árbol de decisión, en el cual, dependiendo del tipo de patrón que encontraban y el tamaño, siempre a mayor tamaño, más posibilidad de hacer biopsia, decidían hacer biopsia. Y el único que no hacían era el patrón benigno que ellos tenían. Los demás, dependiendo del tamaño, a medida que era más grande, lo hacían. Pero ¿cómo se analiza esto? Entonces ellos lo que hicieron finalmente es su grupo de alta sospecha, donde casi el 90% de estos ya es un cáncer. Son aquellos nódulos que tendrían estas características, que son las microcalcificaciones, que sean hipoecogénicos y de márgenes muy irregulares, que si tienen calcificaciones de estas en anillo, estas estuvieran rotas, vean aquí, viene aquí, se rompió esta la otra parte, y hay tejido que está saliendo por él. Que haya unos márgenes otra vez irregulares e infiltración extratiroidea y que sea más alto que ancho. Entonces, todo nódulo tiroideo que es hipoecogénico y tiene alguna de estas 5 características entra en esta clasificación de alta sospecha, más de 90% de cáncer. Póngale la sillita más derecha, la siguiente clasificación atrás. es la intermedia. Mire, perdón, alguien está hablando de su sillita. Por favor, Mauricio, disculpa, Mauricio. Prende tu está en mute. Prende tu micrófono, por favor. Ya, ahora sí, ya. Discúlpanos, por favor. Les recuerdo que deben de permanecer con el micrófono cerrado. Gracias. Ok, entonces ya quedamos que la sospecha alta es con estos 5 patrones y hipogénico. La intermedia, ¿cuál es? O sospechosa, es aquel nódulo que es sólido completamente y tiene un halo de seguridad. Ese es el sospechoso, que sería intermedio. Luego, el bajo, de baja sospecha, es aquel que es hiperecogénico o hipoecogénico, o aquel que es mixto y que tiene la zona sólida excéntrica, o sea, pegada a un lado de la cápsula. Finalmente, el de muy baja sospecha es que es muy clara su forma de esponja, espongiforme, o esta misma, nada más que las zonas quísticas
sean más grandes, finalmente. Y por último, la benigna, que aquella que es quística completamente y no hay nada más. Y queda muy clara este patrón, si se dan cuenta. Todo en la parte superior están todos los patrones críticos y después para abajo. Y entonces dirías, bueno, queda muy claro, pero cuando uno busca en las guías de dónde sacan estos porcentajes, no encuentras la razón. No hay en ninguna parte ni en ningún artículo que ellos pongan que sostenga que tenga esto. Porque si se dan cuenta que dirías estos primeros 4 patrones, pues es muy baja la prevalencia de cáncer y está muy alta. Entonces, lo que decidimos hacer es estudiar esto y a ver si era o no real. ¿Y cómo lo estudiamos? Esto es muy sencillo. Como debemos evaluar cualquier prueba diagnóstica. Y eso es a través de 2 cosas. La primera es saber el umbral de la prueba diagnóstica. ¿Esto qué quiere decir? Si trazo yo una línea transversa como la que están viendo, del lado 0, del lado izquierdo de sus pantallas está el 0, es 0% de posibilidad de tener la enfermedad o cáncer en este caso, y del lado derecho el 100%. A esa línea yo le puedo trazar 2 umbrales. Uno es el umbral diagnóstico o de la prueba, que no es otra cosa que la prevalencia de una enfermedad. O sea, el saber la prevalencia de cualquier enfermedad la tenemos en la literatura y ese es el umbral diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo un nódulo tiroideo, debe existir una probabilidad clínica de prevalencia simplemente de que haya cáncer. Y del otro lado tenemos el umbral de tratamiento, que se construye a través de una fórmula donde se ponen los beneficios de tratar a un paciente, la morbilidad de tratar a un paciente con un diagnóstico inadecuado, la morbilidad de tratarlo con un diagnóstico adecuado, los riesgos y los beneficios del tratamiento. Sin embargo, son muy sencillas de comprender cómo se hacen. Y cuando yo analizo una prueba diagnóstica, esta me debe de mover de mi umbral diagnóstico. ¿A qué me refiero? Voy a hacer una comparación. La mayoría somos cirujanos aquí. En algún momento hemos tenido un entrenamiento de cirugía general y nos hemos enfrentado a la enfermedad abdominal, de dolor abdominal más frecuente, que es la apendicitis. En la literatura, 7% dicen que toda la población puede tener apendicitis. Entonces, mi umbral diagnóstico es 7%. Esa es la probabilidad de que cuando un paciente entre con un dolor abdominal a una sala de diagnóstico quirúrgico, tenga apendicitis. De tal suerte que la prueba diagnóstica o el diagnóstico que yo le hago me tiene que mover de este 7%. Si se mueve a la izquierda, o sea, menos de ese 7%, me descarta la enfermedad. Si por el contrario me lleva al otro lado e incluso encima del umbral de tratamiento, debo de hacer directamente el tratamiento. No tengo que hacer ninguna otra prueba diagnóstica. Pero también puede quedar en una parte intermedia entre mi umbral de prueba y el umbral de tratamiento. Y aquí tendré que hacer alguna otra prueba diagnóstica u otra maniobra para hacer el diagnóstico. En el caso tan frecuente de la apendicitis aguda, cuando el paciente entra, tú lo ves y al pasar la puerta, con dolor abdominal, tú ya sabes que tiene 7% de probabilidad de tener una apendicitis. Y cuando le hago el diagnóstico clínico, que es el interrogatorio, saber dónde empezó, si estuvo en el epigastro, el dolor, o medio ambiguo en periumbilical, se fue luego a la fosa ilíaca, luego le hiciste todas las pruebas y salen positivas. Esa capacidad diagnóstica es tan alta que te rebasa el umbral de tratamiento y directamente lo operas. Todo nos ha tocado que llegamos y nuestro profesor nos dice el diagnóstico de apendicitis es clínico. No es por exámenes. Y de todas maneras uno le hace las radiografías, la biometría, y sale normal la radiografía y normal la biometría hemática. Y se opera el paciente y tiene apendicitis. Eso quiere decir que ese diagnóstico clínico
es tan capaz de moverme del 7% arriba de mi umbral de tratamiento, que seguramente debe estar como en un 86%, 87%, pensando en las apendicitis blancas. Y si hacemos algún otro tipo de tratamiento o de diagnóstico, no ganamos nada. Es así como debemos de evaluar cada prueba diagnóstica. Por eso es que sabemos que la apendicitis es un diagnóstico clínico, no de laboratorio, no de imagen. Basado en esto, también podemos construir exactamente esto para un nódulo tiroideo. Y el umbral de la prueba diagnóstica es la prevalencia. En general, se considera que entre el 7 y el 15%, dependiendo del mundo, de los nódulos tiroideos son cáncer. Si sacamos un promedio a eso, es un 11%. De tal suerte que nuestro umbral diagnóstico o de prueba es ese 11%. Y el umbral de tratamiento lo vamos a sacar a través de esta fórmula que parece un poco loca, pero en general, si ustedes se dan cuenta, todas esas probabilidades existen en la literatura y lo puedes construir. Así es que construimos donde tenemos un umbral de diagnóstico del 11% y un umbral terapéutico del 88%. Entonces, ahora sí podemos evaluar el ultrasonido en el nódulo tiroideo. Y estas pruebas diagnósticas me tienen que mover de un 11%. Cuando entra a nuestro consultorio un paciente con un nódulo tiroideo, ya sabes que tiene el 11% de posibilidad de ser cáncer. Una prueba me tiene que descartar o diagnosticar, o decirme, no sé, en un momento dado. Ninguna prueba diagnóstica es perfecta. Y entonces, ¿qué usamos? La sensibilidad, especificidad con la que siempre nos dan los diagnósticos. La sensibilidad sabemos que nos sirve para detectar enfermos, la especificidad para detectar sanos. ¿Este porcentaje lo uso? La respuesta es no, pero sí utilizamos estos diagnósticos, estos cálculos a través del teorema de Bayes o la teoría de Bayes o la prueba de Bayes, que utiliza la sensibilidad y especificidad para sacar esto, que se llama en inglés likelihood ratio, que no tiene traducción, esa es la verdad, no tiene traducción y todo terminamos siendo LR, aunque se le ha dicho en español cociente de probabilidad o razón de verisimilitud. Y como ven, es muy sencillo de sacarlos, es sensibilidad sobre 1 menos especificidad o viceversa. ¿Para qué lo tomamos? Para esto, este LR es parte de la fórmula o teorema de Bayes, donde utilizo un momio a priori, o sea, la probabilidad a priori de tener ese 11%, estamos hablando, pero como debe de ser momio, lo transformo a través de esta fórmula. Un momio es una probabilidad sobre 1 menos probabilidad. Y eso lo multiplico por el LR y me va a dar un momio a posteriori. Esto quiere decir la probabilidad a posterior de hacer una prueba diagnóstica. Que también, como es un momio, lo transformo de la misma manera a una probabilidad. Y ahora sí tengo una probabilidad en porcentaje real que puedo acomodar aquí donde me lleva cada una de estas pruebas diagnósticas. Entonces, buscamos en la literatura, se publicó en 2015 este patrón, y bueno, todo lo que encontramos fueron 13 artículos que tuvieran las siguientes condiciones. Estándar de oro histopatológico, ya sea para maligno como para benigno, o en algunos casos aceptamos como benigno que cada nódulo tuviera 2 pruebas de biopsia por aspiración benignas y que tuvieran la clasificación de todos. Encontramos estos 13 trabajos, solo 2 de ellos clasifican el benigno, que no nos llena en cantidad suficiente, por lo tanto, solo analizamos el very low, low, intermedio y high. Esto nos dio un total de 6.240 pacientes con un 21.5% de cáncer. Y evidentemente pudimos sacar sin ningún problema sensibilidad, especificidad y hacerle el análisis bayesiano. ¿Y qué encontramos?
cuando detectamos este very low, muy baja capacidad, curiosamente, oh sorpresa, la probabilidad a posteriori, o sea, la probabilidad a la que me mueve esa prueba diagnóstica es a 0.9%. Eso quiere decir menos del 1% de probabilidad de que sea cáncer. De tal suerte que me desplaza importantemente de mi 11 a casi el 0. Eso quiere decir, me descarta cáncer. En consecuencia, no necesitaríamos hacerle biopsia a estos pacientes. Por otro lado, si veo la baja, low, este me da 2.4. Igual me desplaza importantemente del 11 a 2.4 y también sin duda alguna te descarta cáncer. ¿Qué pasa cuando hago el intermedio? Me da 7.5 de probabilidad. Si bien es abajo del 11, si se dan cuenta, entra dentro del rango que estamos analizando. Entonces, en realidad, no me dijo nada. Me dejó en las mismas que cuando entró el paciente a la puerta. Yo decía, tiene 11%, rango de 7 a 15, y me da con 7.5. No me discierne, pues. Y el alto me da 42.3. ¿Esto qué quiere decir? Que no me diagnostica cáncer, me deja en un punto intermedio donde evidentemente tendré que hacer algún otro tipo de opción de diagnóstico. Si comparamos con lo que dicen este porcentaje los expertos de la ATA, ellos no vamos a tomar el benigno porque no lo hemos analizado, pero en la categoría de muy baja sospecha ellos ponen menos del 3%, nosotros lo tenemos en 0.9%, entonces de todas maneras, muy parecida, descarta cáncer. En el baja sospecha, ellos entran en el rango que sería del 7 al 15, o sea que me quedaría sin poder hacer un diagnóstico. Y si es intermedia, igual muy parecida, pero lo más importante es que si es muy alta sospecha, de acuerdo a la guía que se ha publicado y a este patrón de decisión, pues entonces directamente tendríamos que operar a los pacientes. Y claro, estaría maravilloso, ¿no? Tenemos un paciente con microcalcificaciones o con márgenes irregulares o con infiltración o más alto, ya no le hagas nada, pásalo al quirófano directamente. Y pues estaríamos muy contentos seguramente los cirujanos. Sin embargo, la realidad de las cosas es que ya analizando cómo debe de ser una prueba diagnóstica, pues cuando es muy bajo el riesgo, evidentemente te descarta cáncer, a lo mismo que el bajo, y en esos casos no habría que hacer ninguna cosa más que observarlos. En el caso de un indeterminado o intermedio, perdón, me deja en la misma situación que cuando había entrado el paciente. No me define si es menos o más. Y si es un patrón de alto riesgo, tampoco me define. Por lo tanto, seguramente en patrón de alto riesgo y intermedio, tengo que hacer otra cosa para diagnosticarlos. Lo que me está sirviendo este patrón de ultrasonidos para descartar cáncer cuando es very low y low. De tal suerte que si yo veo este cuadro, pues en realidad a estos no les debería hacer BAF. Si dicen que este tampoco, pues ninguno de estos. Y podrían ser una sola categoría. Lo mismo a estos otros dos. Ninguno de los dos me da la opción de poder hacer un tratamiento. Tengo que hacer BAF. Por tanto, en el patrón de decisiones de la ATA, ellos también agregan el tamaño, perdón. Pero esto es simplemente, generalmente lo hacen. Acuérdense que les he comentado que ninguna prueba de diagnóstico es perfecta. De tal suerte que si tú pones un patrón de tamaños, tal vez podrías estar equilibrando la falla. Sin embargo, ya siendo muy estrictos como analizamos estos, un nódulo tiroideo cuando es malo, nace malo desde el comienzo, y cuando es benigno, nace benigno desde el comienzo, no cambian. Por lo tanto, en base a lo que estudiamos, esto debería cambiar de que si tengo alta o intermedia sospecha, directamente vas a biopsia.
Y al contrario, la baja y la muy baja sospecha pueden quedarse simplemente en observación. De tal suerte que esta es la forma en la que tenemos que analizar siempre todas las pruebas diagnósticas que vemos en nuestra práctica cotidiana, para no repetir muchas veces errores de apreciación. Supongo, y esa es una suposición mía, es una opinión personal, que al ser verdaderos expertos, no estaban tan equivocados si se dan cuenta, pero pusieron ciertos porcentajes tal vez simplemente de lo que suponían que era y no de algo real. Lo que estamos viendo del análisis que les he mostrado, esto es lo real. Y vean que sí cambia importantemente. Si tuviéramos que tomar decisiones con esto, pues estaríamos operando a todos estos. A estos dos tendríamos que hacerles biopsia y a estos descartar cáncer. La realidad es todos estos no se necesitan ni siquiera biopsia y estos dos, biopsia antes de tomar una decisión terapéutica. De tal suerte que sí cambia cuando analizas adecuadamente las pruebas diagnósticas, cómo abordarlas. Espero haya sido claro. Les agradezco mucho su atención. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias al doctor Mauricio Hurtado López por su excelente intervención en la noche de hoy. Vamos a abrir formalmente la sesión de preguntas, comentarios, algunas intervenciones breves y respuestas correspondientes. Mauricio, por favor, sal de la pantalla un momentito, por favor. Gracias. ¿Así? No, la conferencia, deja de compartirla. Listo. Perfecto. Gracias, doctor. Es lo único que me queda. Quien tenga pregunta, por favor, puede abrir su micrófono. Nada más la persona que vaya a preguntar. Lito, no se ve nada en la pantalla ahorita. Adelante, doctora Sheila Ortiz. Buenas noches. Primero, en primer lugar, agradecer infinitamente al doctor Hurtado por más tiempo para compartir sus conocimientos cirujanos y sobre todo residentes dominicanos. Doctor Hurtado, yo tengo una pregunta o un dato que quisiera saber si ya se tiene. Es conocido por todos que la ecografía ha tomado cada vez más importancia en el diagnóstico certero de los tiroides y en el caso de los cánceres tiroideos, sobre todo de los cánceres diferenciados. Yo quisiera saber con qué frecuencia se llevan a cirugía con procesos de malignidad que tienen un resultado de Bethesda indeterminado o un Bethesda 1. En ese caso se llevan a cirugía por la solamente. Saber qué tan frecuentemente se da esa situación en este hospital. ¿Ya me oyen? Ya. Bueno, cuando, en efecto, doctora, mire, uno de los problemas de la biopsia por aspiración es que de sus 6 opciones diagnósticas, 2, Bethesda 2 y 6 son los únicos que pueden permitirte tomar una decisión. Cuando tú tienes un nódulo tiroideo con patrón de malignidad, vamos a llamar, y la biopsia es indeterminada, hay que hacer de todas maneras otro tipo de estudios para confirmar. Quiere decir que te has quedado de todas maneras entre el umbral terapéutico y el umbral diagnóstico. O sea, no tienes hecho el diagnóstico. ¿Qué tan frecuente es que tengas indeterminados o no diagnóstico la BAF? Generalmente nosotros en el Hospital General de México tenemos 27% de nuestras biopsias salen así, pero en la literatura puede ser hasta el 40%. De tal suerte que a veces también es importante, por ejemplo, que tú hagas primero el ultrasonido y luego la biopsia. Si lo haces al revés, si tienes un indeterminado y tu ultrasonido
te lo clasifica como low o very low, puedes dejarlo en observación. Si sigues teniendo un ultrasonido de alta sospecha y una biopsia no diagnóstica, puedes hacer un gamagrama tiroideo dual con tecnesio y luego con MIBI. Y si ese nódulo tiroideo es no funcional y capta MIBI, se debe operar. Si es no funcional y tampoco capta MIBI, se reclasifica a benigno. Si pese a esto no has tenido otra vez el diagnóstico porque era no funcional y capta MIBI todos los cánceres, pero también algunos benignos, tendrías que hacer medir alguna de las pruebas genéticas que te puedan diferenciar entre benigno y maligno, pero también unas solo te descartan cáncer, no te diagnostican, y otras solo te diagnostican cáncer y no te descartan. No existe desafortunadamente la prueba diagnóstica perfecta. Si has recorrido este camino, lo que se pueda, ¿no? Puede que no haya pruebas genéticas, pero ya hiciste la BAF, ya hiciste el ultrasonido, ya hiciste el gamagrama y no tienes el diagnóstico, por supuesto que debes de ir a una cirugía diagnóstica. Se debe evitarlo. Generalmente nosotros, aún pese a todo, estamos entre un 5 y un 9% en cirugías diagnósticas. Pregunta, doctor, de parte de aquí de Juan Vila. Adelante. ¿Qué porcentaje de cáncer en Bethesda que son benignos, pero que son bocios grandes, que tienen cierto criterio quirúrgico? No necesariamente por el Bethesda en sí, sino por el tamaño, por la compresión. Entonces, a veces uno tiene cierta aprensión en algunos casos que uno ve un Bethesda abajo y sin embargo encuentra que después salió un cáncer o no tenía esa citología que te daba premura. Sí, eso existe muy frecuentemente cuando son bocios o nódulos grandes. ¿Qué tan frecuente? El 27% en lo que tenemos en nosotros, operando en la clínica de tiroides del Hospital General, el 27% de nuestros bocios grandes tienen uno o dos o más focos microscópicos, incluso muchos, de cáncer papilar de tiroides. No es nada raro, incluso les advertimos a los pacientes. Esos pacientes se operan por obstrucción, por volumen grande. No se está operando por cáncer. Siempre la limitación del nódulo tiroideo en su tamaño y la biopsia es de 4 centímetros. Si el nódulo es mayor a 4 centímetros, cuando usted haga una biopsia, difícilmente va a atrapar un cáncer, aún siguiéndola con ultrasonido. De tal suerte que no es raro a todo paciente, más bien, casi siempre la historia de estos pacientes es que llegan por obstrucción o porque es un tumor muy grande. En consecuencia, esa es la indicación quirúrgica, no el cáncer. Pero sí es muy importante avisarles antes que en el resultado, que se va a hacer un transoperatorio, si es que solo la mitad, o si se le va a quitar toda la glándula, y que en el resultado final no, sí es esperado que una cuarta parte de esos pacientes tengan algún foco de cáncer y en consecuencia hay que completar el tratamiento con la adyuvancia correspondiente. Pero no es nada infrecuente. Es prácticamente, diríamos, una cuarta parte de estos nódulos o bocios grandes tienen focos microscópicos de cáncer. Doctor Mauricio, Dígame. oye, mi nombre es Rosa Veras, yo soy radiólogo de República Dominicana. Nosotros en radiología utilizamos mucho la terminología TIRADS. Sí. A veces nos damos un poco confundidos de utilizarla en nuestros reportes porque no conocemos Perdón, doctora, no le oí. Disculpe, doctora Vera, repita su pregunta. Alguien, por favor, que tiene el micrófono encendido, apáguenlo, por favor. Rosa Veras. Y luego el doctor Marcos Núñez. Repita, por favor. Hay una cirugía que los radiólogos manejamos bastante que se llama TIRADS.
Por favor, doctora Rosa Veras, reinicie otra vez. Por favor, reinicie de nuevo su pregunta, que acabo de silenciarlo a todo y usted debe de reiniciar. Perfecto. Le decía, doctor Mauricio, que nosotros en República Dominicana, bueno, los radiólogos en sentido general, tenemos una terminología que se llama TIRADS. Esa terminología la utilizamos mucho entre nosotros para clasificar el grado de sospecha de un nódulo tiroideo. Y utilizamos las características que usted mismo analizó. Lo único que utilizamos entonces es la terminología. ¿Qué pasa? A veces nos vemos limitados en nuestros reportes de utilizar la terminología TIRADS porque no sabemos cuán difundida entre los cirujanos está. Y queremos entendernos. Y la idea es de unificar términos, es entendernos los dos, tanto los radiólogos como el referidor. Me gustaría saber su experiencia con la terminología, si se sienten cómodos. Y por otra parte, como usted decía, con el asunto de las biopsias por aspiración en tiroides, definitivamente, el nivel de biopsias que salen de testas indeterminados son altas en todas las prácticas. Y por eso el referidor, el cirujano, debe ayudarnos cuando manda a hacer una biopsia. Al radiólogo debe ayudarle, o sea, debe decirle al paciente, mire, existe la posibilidad de que en la biopsia, si no la hace él, si la hace otro, o sea, si la hace el radiólogo, que la biopsia puede salir indeterminada, que no salgan células suficientes y la biopsia podría ser repetida o hacer otro examen. Pero para que el paciente ya vaya sabiendo la posibilidad que tiene, porque cuando el paciente se encuentra con que la biopsia no es concluyente, entonces se siente timado en algunas ocasiones. Sí, sí, muy interesantes son estos. Mire, sin duda el TIRADS es el más utilizado en el mundo y difundido 15 años previos a esta nueva clasificación del ATA. Cuando uno la analiza estrictamente hablando, doctora, esta clasificación hecha inicialmente por los chilenos, si ustedes ven todos los artículos desde el inicial y los que han continuado, todos utilizan como estándar de oro diagnóstico la BAF. Y la BAF no es una citología, no es una histología. Entonces, de origen tiene ese error. Personalmente nosotros nos sentimos muy incómodos con ella y por eso tiene tantos problemas de no correlación diagnóstica cuando se lo trata de hacer en función del histopatológico. Por eso, de hecho, es que la ATA en 2015 hizo esta reingeniería. Probablemente esto que les he presentado está bajo árbitro en Thyroid y seguramente, espero que no los publiquen, donde podemos darle un verdadero valor al ultrasonido. Si no, cada quien está dando una clasificación y una suposición. Y como usted bien dice, el paciente llega y le dice, el radiólogo me dijo que esto es cáncer. Y tú le dices, no, no es cáncer. Y pues cree que el radiólogo le mintió. O cuando el médico le dijo, me han hecho un 4B y esto es cáncer. Y el otro dice, no, no es cierto. Siempre existen esos problemas. Pero la razón es esta, doctora, que desde su diseño inicial, que lo intentaron hacer similar al BIRADS de mama, el problema es que utilizaron como estándar de oro diagnóstico la BAF, no el histopatológico. Y respecto a cuando uno envía a un paciente si no hace la BAF, por supuesto, y también si uno lo hace, por supuesto que debes de, con mucha claridad, avisarle al paciente que ese estudio va a darle 6 diagnósticos. Y de esos, solo el 2 y el 6 son para toma de decisión. Los otros son indeterminados o implican el número 1, repetir la biopsia. Siempre la comunicación es imprescindible. Y también yo creo que si el cirujano no lo dijo, el radiólogo antes de hacer el procedimiento debe hacerlo, a fin de que el paciente incluso sepa que, no, que está expuesto a esta situación y que tendría que repetirse la biopsia.
Muchas gracias, doctor. Un Gracias, placer. doctor. El doctor Marcos Núñez tiene una intervención. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Felicitar al doctor Mauricio Hurtado por su conferencia muy didáctica y definitivamente usted confirma esta noche que lo más difícil es tomar decisiones. Me alegra mucho como educador y como cirujano ver cómo para la toma de decisiones estamos usando las estadísticas. Mi pregunta es, doctor, cuando se hace la correlación de la biopsia con aguja fina, con la biopsia definitiva, con la parafina, ¿cómo cambia eso lo que usted ha mencionado en la noche de hoy? Gracias. Sí. Respecto al cáncer, al diagnóstico de cáncer, prácticamente no cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un citopatólogo difícilmente se va a atrever a decirte que es un Bethesda 6 si no está completamente seguro. Y esto es finalmente dentro de lo que cabe también matemáticas. Un Bethesda 6 es la célula tiroidea con 12 características celulares mayores y menores puestas en todas las 60 células que entregues. Si no hay esto, él no se va a atrever a decir que es Bethesda 6 o maligno. En consecuencia, la correlación con la histopatología es muy, muy cercana. Cuando es benigno, de la misma forma, salvo el excepto de la pregunta inicial que tuvimos cuando son nódulos o bocios muy grandes, donde hay focos que ni siquiera viste en el ultrasonido y tienen focos microscópicos de cáncer de tiroides. Cuando se trata de un Bethesda 4, no hay ninguna correlación porque recordemos que ese lo que está buscando es el tumor folicular o sea, el cáncer folicular o adenoma folicular. Y en las dos versiones las células son idénticas. Por lo tanto, la citología solo nos va a decir tumor folicular y solo un reporte histopatológico definitivo puede diferenciar entre benigno y maligno. Por otro lado, la sospecha de malignidad, que es el Bethesda 5, ese tiene una correlación con ser maligno más o menos de un 70%. Eso quiere decir que el 30% de los pacientes que metes al quirófano por un Bethesda 5, tienes que avisarle que todavía existe la posibilidad que en transoperatorio salgan benignos. Y respecto al Bethesda 3, que es un problema gravísimo porque no pueden decir que es benigno ni tampoco maligno por muy pocas características celulares y en muy pocas células que se da, ese termina siendo un 10 a 15% maligno de todos estos. El Bethesda 1, pues simplemente no hay que hacer más que repetir la biopsia. Espero haya quedado Muchas gracias, doctor. para servir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna intervención? ¿Alguna otra inquietud? El doctor Basurto, ¿puedo hacer un comentario? Adelante, doctor. Primero quiero felicitar al doctor Mauricio Hurtado por esta plática, porque nos deja claro que no todo lo que está escrito es definitivo para tomar decisiones, sino que hay que tomar un tiempo para analizar perfectamente los resultados que se publican y poderlos tomarlos como verdaderos. También quisiera hacer un comentario acerca de lo que se dijo del hallazgo de cáncer microscópico en bocios grandes. Es importante el concepto de que en un bocio coloide mayor de 4 centímetros, cuando es una patología multicéntrica en la glándula tiroides, la cirugía debe de ser una tiroidectomía total, basada precisamente en uno de estos factores, como es la ocurrencia de cáncer que pasa inadvertido, además de la posibilidad de recurrencia del bocio coloide si se hace una tiroidectomía parcial. Gracias por la plática, doctor Hurtado, y gracias por admitirme en este grupo selecto de cirujanos dominicanos. Doctor Basurto, un abrazo le manda Domínguez desde la República Dominicana. Para mí
y para el Colegio Dominicano de Cirujanos es un honor que usted esté compartiendo con nosotros esta noche. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No parece haber más preguntas. Vamos a agradecer formalmente nueva vez al doctor Mauricio Hurtado López la magnífica conferencia que ha compartido en esta noche con nosotros. Vamos a proceder, antes de cerrar esta actividad, dos cosas. Una, vamos a ver si es posible que podamos retomar la iniciativa de presentar brevemente los maestros de la cirugía dominicana que estaban pautados para presentarse en el día de hoy. Doctor Domínguez, no sé si quiere hacer un comentario sobre el particular, para yo proceder posteriormente a los anuncios y avisos. Es que me refieren que la señal ha estado muy mala por lluvia. Se han averiado algunas antenas. Doctora Ventura del Moscoso Puello, ¿usted está atenta? Doctora Ventura. Sí, estoy aquí, doctor. Estoy Por aquí, favor, doctor. Adelante, por favor. Ok, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Se escucha Sí. muy bien, doctora. Adelante. Ok. Doctor Francisco Moscoso Puello, espíritu de verticalidad intachable, ilustrado entre ilustres, atildado y prolijo escritor, novelista brillante, médico distinguido, notable cirujano y profesor universitario meritísimo, investigador acucioso, renombrado intelectual, autor de un voluminoso dossier de material científico, histórico y literario, publicado y presentado, respetado por sus coetáneos y admirados por quienes reconocen su historia. Distinguimos su trayectoria y conocemos su valía y aportes al quehacer quirúrgico dominicano. Gracias, doctora Ventura. Brito, a ver si está el del doctor Charlate, por favor. El doctor Moscoso Puello y Charlate fueron galardonados el año pasado con el galardón, vaya la redundancia, de maestro de la cirugía dominicana. Doctor Martín Mercedes, ¿está puesto por ahí? Martín Mercedes, jefe de residente del Hospital Salvador Gautier. Adelante, doctor Brito, por favor, con la lectura. ¿Habrá otro residente del Hospital Gautier? Eso iba a preguntar, si había un residente del Gautier que quisiera hacer la lectura. En caso contrario, avanzamos nosotros entonces. El No doctor hay José residentes. Chanlate Bike, maestro de la medicina, al parecer. Adelante, Brito. De acuerdo. Doctor José Chanlate Bike, maestro de la medicina dominicana, galardonado por el Poder Ejecutivo como héroe de la salud, fundador de la residencia de cirugía del Hospital Salvador B. Gautier y gestor de otras dos residencias quirúrgicas, una de coloproctología y otra de cirugía vascular periférica. Profesional de profunda vocación docente, cuya experiencia contribuyó a formar una extensa camada de especialistas. Culto y avesado académico que esparció sus conocimientos por más de 45 años sobre una larga prole de estudiantes en 3 diferentes universidades. Miembro fundador y luego reconocido como miembro de honor del Colegio Dominicano de Cirujanos por sus importantes contribuciones al desarrollo de esta sociedad médica especializada. Exaltado como maestro de la cirugía dominicana en enero del año 2019. Doctor José Chanlate Bike. Muy bien, doctor Brito, gracias. Vamos a ver, sal de la pantalla a ver si yo logro conectar o la señal me permite conectar para pasar lo de la galería de los pasados presidentes. Ahí está. ¿Se ve algo? No. Suba la presentación usted ahora. Yo salí de la pantalla.
¿No se está viendo? No, no se ve nada. Vamos a ver un momentito, por favor, un momentito. ¿Se ve ahí? Ahora sí se ve. Pero no está pasando, solo está la pantalla fija. Sí. No, definitivamente parece Profesor Domínguez, que... profesor Sí. Domínguez, Sí. en la barra amarilla tiene que darle a habilitar, porque si no, no le permite hacer nada con el documento. No, ¿sabes qué pasa? Es que definitivamente hay un problema grave de la banda ancha del Internet. Y es así, es un problema de la banda de Internet que no nos permite. Vamos a ver. Hay que poner en donde dice Enable the Editing, aquí arriba, apretarle. Sí, ahí se ve la primera imagen, ¿no? Sí, pero arriba de ella dice... Ahí sigue pasando. No, Enable Editing, hay que ponerle. No está pasando ahí. No. No está pasando definitivamente que no. Cielo, vamos a terminar la tarea, ven. No dejan. No, en la computadora, ven. Bueno, vamos a despedir. Entonces, ya nuestra galería de pasado presidente lo haremos para la próxima, cuando tengamos una más de Mabel en la misma. Ahora se está viendo. No te escuchamos, Brito. Abre tu micrófono. Decía en la parte de los avisos y anuncios de nuestras próximas actividades que el jueves próximo, 4 de junio, va a estar con nosotros el doctor Pablo Rodríguez Ortiz, quien nos va a hablar sobre cirugía de trauma y COVID-19. Jueves próximo a las 7 de la noche. El sábado próximo, pasado mañana, nosotros vamos a iniciar una actividad que hemos redimensionado en términos de concepto de educación continua. Y es un curso de capacitación sabatino que vamos a iniciar para los cirujanos. Vamos a iniciar precisamente con un tema sobre el manejo de plataformas virtuales para ponernos a tono con las nuevas exigencias. El doctor Nelson Encarnación Santana va a estar como instructor de esa capacitación, que empieza, reitero, el sábado próximo, pasado mañana, va a ser a las 6 de la tarde, no a las 7, esa actividad. Luego, en la parte de capacitación, de curso de capacitación, nosotros vamos a tener desde el sábado 6 hasta el sábado 27, 4 jornadas corridas sobre uso de interpretación de estudios imagenológicos en cirugía. 4 reputados imagenólogos, radiólogos, intervencionistas van a estar con nosotros compartiendo sus experiencias y ayudándonos a tener una mejor comprensión sobre la interpretación y el uso que le estamos dando a los estudios imagenológicos en el campo de la cirugía. Repito, del sábado 6 al sábado 27. Aquellas personas interesadas en inscribirse en ese curso pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cdcir@gmail.com. Reiterarles la invitación para nuestro congreso virtual, que es el 17 al 19 de julio. La guía de recomendaciones del Colegio Dominicano de Cirujanos, que ya hemos dicho en varias oportunidades que está disponible en nuestra página web. Nos informaba hoy el presidente del Colegio de Cirujanos que estaba en proceso de activar nueva vez el comité de relatoría para hacer una revisión de la misma de cara a actualizar algunas cosas de la misma. Gracias al auspiciador de esta actividad, el grupo de Médico Protegido y Alfarish, aquí están los teléfonos de contacto con ellos. Enviar su nombre completo a este correo electrónico para fines de certificado de participación en esta actividad. Gracias a todos por acompañarnos en la noche de hoy. Disculpas formales nueva vez por los inconvenientes que hemos tenido. Ya nos vemos el sábado. Gracias. No, antes de terminar, gracias, doctor Brito. Quiero saludar la presencia esta noche de nuestro querido maestro de la medicina, maestro de la cirugía dominicana, nuestro directo amigo, el doctor Ludovino Sánchez.
está a tono con la tecnología, acompañándonos como siempre. Así también le envío un abrazo de agradecimiento a los pasados presidentes del Colegio Dominicano de Cirujanos que siempre nos acompañan. Al doctor Rafael Hurtado, ha sido sencillamente un honor, un placer, Mauricio, que nos haya dedicado tu tiempo con esta excelente, extraordinaria conferencia. Gracias. Buenas noches a todos.